Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenido al segundo episodio de Overthinker. Me llamo Pedro Browner y en este episodio vamos a estar hablando con el doctor Novar Baella, una persona sumamente inteligente, astrofísico, que actualmente está trabajando en el Instituto Geofísico de Perú y hace un tiempo fue profesor, estuvo en la Católica, pero ahora solamente trabaja en el Instituto Geofísico de Perú y es una persona extremadamente inteligente, extremadamente buena de conversar también. Sinceramente para mí fue un honor poder conversar con esta persona, una persona que, como acabo de decir, sumamente inteligente y que espero que pueda volver en algún futuro a conversar un poco más sobre este tema que tanto me interesa. La música que estábamos escuchando ahora durante la introducción y que seguramente sigue sonando en el fondo se llama Major Tom. Es una de mis músicas favoritas ever. Me recuerda mucho a mi novia, a Victoria. Si estás escuchando eso, te quiero. Y bueno, el punto principal de este episodio fue las noticias que salieron la semana pasada. Ahora semana pasada, ¿no? Cuando sale este episodio, viernes. Sí, seguramente, semana pasada. Perdón que ah, estoy editando este podcast muy tarde y ya el sueño me está agarrando. Hablamos sobre las noticias de la vida en Venus. ¿Qué significa? ¿Qué fue todo eso? ¿Qué fue todo el hype que se formó sobre esa noticia? Principalmente para la comunidad científica. Y después hablamos un poco también sobre la vida de el doctor Novar Baella. Y un poco sobre ciencia en general, sobre ciencia en Perú. Y un poco sobre mi vida también. Y creo que eso es algo importante porque yo en ningún momento hablé mucho sobre mí, aparte de la introducción del episodio 00. Y creo que es algo lindo que ustedes, o sea, oyentes, a los poquitos me vayan conociendo. Y bueno, es eso, me voy a callar ya porque ya voy más de 2 minutos hablando. Y espero que les guste el episodio, está súper interesante, está más corto que el último. Y es eso, un besito, hasta la próxima, gracias. Hola, ¿qué tal, doctor Novar? Muchísimas Hola, Pedro, gracias por, ¿cómo estás? por estar acá. Es un gusto poder hablar contigo. No, Y, gracias a ti. y sabiendo de los problemas que tuvimos para empezar esta grabación, aún Problema. más, aún más, es un gusto poder estar hablando finalmente. Gusto. Entonces, doctor, te pido que hables un poquitito, un párrafo sobre vos para que los oyentes puedan entender quién eres y un poquito sobre vos. Solo un parrafito después vamos a hablar más adelante un poquito más. Bueno, ok. Bueno, pero básicamente para presentarme soy Novar Baella, soy astrónomo peruano, laborando en un Instituto Geofísico del Perú, en la unidad de astronomía. Y bueno, me dedico pues, a la parte de la investigación en astronomía, con telescopios en Perú, y también a la divulgación de la astronomía, que pienso que es algo importante, ¿no? Muy importante que hacer. Bueno, no soy muy bueno hablando. Sí, no, estuvo perfecto, la verdad es que era todo lo necesario. Entonces, doctor, vamos a los hechos. Esta semana salieron las noticias de que posiblemente exista vida en Venus, algo que por muchos años fue casi como rechazado por tanto la NASA como otros cuerpos de diversos países, ¿no? Y ahora esta noticia sale y mucha gente está choqueada y algunos asustados y algunos muy felices. Y desde el punto de vista de un especialista, ¿qué es lo que me puedes contar sobre eso? Bueno, básicamente comentaré que normalmente cuando salen estas noticias, ¿no? Generalmente nos vamos al artículo original, ¿no? De lo que publicaron los científicos, ¿no? Y mira que justamente lo comencé a ver, ¿no? Y siempre me voy a las conclusiones, ¿no? Del artículo, acá lo tengo. Y sí, dicen que han encontrado, bueno, trazos, digamos, o sea, partecitas, digamos, en la atmósfera de Venus, específicamente en la parte alta de la atmósfera, ¿no? No Ujú. estamos hablando de ver a la parte interior del planeta, ¿no? Estamos hablando de la cubierta de nubes que tiene este planeta. Encontraron el famoso gas fosfano, ¿no? Que dicho sea de paso es
tóxico, es un venenoso, es el asunto conocido acá en Perú. Pero acá en el planeta Tierra. Ajá. ¿Por qué? Porque no, generalmente tú le metes eso a un organismo que vive con aire, ¿no? Aeróbico, y se muere. Entonces, esta traza básicamente es conocida por aquí en científicos terrestres como traza de pez en pantanos, en humedales, Sí. hechas por microorganismos pues, que solamente están en ese tipo de vida no basada en el oxígeno. Bueno, encontraron este gas, fosfano, ¿no? Fosfina le dicen a veces. Entonces resulta que le han metido pues, número diciendo, no, esto tiene que ser hecho por una cuestión, por modelos químicos y físicos de toda la vida que ellos usan, pues, ¿no? Sus máquinas, como sus modelos más que todo, digamos, modelos físico-químicos, y Ujú. encontraron que no podían explicarlo, nada que ver. Eso dice, o dos cosas, ¿no? O estamos totalmente equivocados con otros modelos, ¿no? Tenemos que ponerle nueva física, nueva química, o realmente se debe a microorganismos. Pero déjame enfatizarte algo que justamente está impreso acá en el artículo de ellos. Ellos terminan acabando diciendo algo muy importante, ¿ah? Te lo voy a citar textualmente. Dice, incluso si es confirmado, digamos, está mucho más confirmado, está la presencia de este gas fosfano, nosotros, o sea, toda la gente de los autores, ellos, enfatizamos que la detección de este gas, ¿no? No es evidencia robusta para vida, solamente para química inexplicable o anómala. Me Ujú. parece importante enfatizar eso, porque, o sea, ¿qué te digo? Y pienso que hay que decirlo, a veces la prensa, ¿no? Por motivar a veces algunas cositas, por anunciar algo, el sabor de tener un titular sabroso, Claro, ¿no? el Y sensacionalismo. Te entonces, digo estudiando periodismo, yo entiendo entiendo esa parte. sí, perfecto. Ya está perfecto. Entonces, digamos, dicen, ya, vamos a extraer esta parte del artículo, porque hablan, ¿no? Como posibilidad. Pero enfatizo acá que la conclusión fuerte de aquí de la revista esta de Nature, tú sabes que en revistas en ciencia hay varias, ¿no? Sí, Pero la que de peso antes del Nobel está la Science y el Nature, ¿no? Entonces, estos dos. sí. En este caso, de esta última, ellos finalizan, supongo por decisión de los árbitros, ¿no? Supongo que revisaron, determinen diciendo, ¿pues sí o no es bien? Y ellos dijeron, no, nosotros enfatizamos que la detección de este gas no es evidencia robusta para Ujú. vida, solamente para quizás química inexplicable o anómala. O sea, en este caso, si preguntas a la gente, a la comunidad, lo más probable que te digan es eso, que esto no es oleado y sacramentado, que es prueba definitiva de vida, no, porque ellos hasta mismos lo dicen, no lo es. Simplemente lo que se han encontrado es sí, presencia de gas fosfano que no puede ser explicado por los modelos existentes. O sea, no lo pueden explicar. Entonces, como alternativa, como posibilidad, ¿no? Es que podría deberse a un microorganismo, ¿no? Como un microorganismo que no usa aire para vivir, ¿no? Como es lo que se encuentra acá Ujú. en la Tierra. Sí, pero hasta en lugares de la Tierra hay varios microorganismos Sí, que, claro. que viven sin oxígeno. O sea, No, otra vez, yo no soy ni un especialista en biología, química, mucho menos astronomía, pero desde que soy muy chiquitito, principalmente la astronomía y principalmente Neil deGrasse Tyson fueron uno no. de mis ídolos desde siempre. Y esa posibilidad de existir vida en otros planetas siempre nos fue no sé, diría absurda, pero a la vez excitante y romantizada. Así es. Inclu- Perfecto. Incluso en el 96 creo que fue que Bush anuncia enfrente a la Casa Blanca que han encontrado vida en Marte. Claro, la piedra Alan. Sí, sí, claro, claro, sí me acuerdo. Sí, y todo el mundo se fue a locura, que hay vida en Marte, que no sé qué. Yo en Ujú. ese entonces ni siquiera era vivo. Ni siquiera estaba en los proyectos, pero... pero sí, o sea, es muy interesante tener ese punto de vista. Y entonces al final del artículo lo que dice es, bueno, nosotros ah, detectamos esto. No es prueba robusta, pero es una incógnita, es un X que tendremos que Exactamente. encontrar. Sí, exactamente. Está y así avanza la ciencia, porque alguien se puede arañar
acá la vestidura y dicen, no, qué barbaridad, como los científicos dicen esto. No, es que así avanza la ciencia. Un autor de un libro, me acuerdo, Los Sonámbulos, no sé si has visto un libro así. Los sonámbulos, para cierto autor, son los científicos que andan ahí viendo por aquí, por allá. Y tú dirás, pero ¿cómo que sonámbulos? ¿Y el método científico dónde está? Pero si te pones a analizar bien, la mayoría de descubrimientos ha sido, algunos han sido de casualidad, entre comillas, y algunos muy liderados por la intuición, ¿no? Ujú. Si tienes, por ejemplo, la parte, por ejemplo, esto de la penicilina, ¿no? La cuestión de los hongos ahí situados, tiene la cuestión incluso también de la parte del uso de microondas como fuente de calor para los alimentos, ¿no? Que eran tubos de radar, por ejemplo, ¿no? Y tienes la intuición que marca el camino a veces, como Albert Einstein, ¿no? De usar ciertos tipos de geometría, ¿no? Diferentes. Sí. Aquí no quiso. El componente de intuición es fuerte. El método científico es como una parte ya, entre comillas, final ya de lo que ya es. Pero tu hipótesis es testeada por método científico, pero ¿cómo creaste esa hipótesis en sí? Un Ujú. proceso muy complejo, digamos, ¿no? Y Tiene- efectivamente el artículo es un avance también, ¿no? Hay que ya, el modelo está equivocado, ya veamos, vamos a ver, creamos otros modelos, tratar de explicar esta presencia de gas fosfano, ¿no? Sí, o sea, esa es la parte al final más importante, que es si hay algo acá, si algo está equivocado, o si no está, ¿qué es esto? Y No, sí. Aparte recuerda que Venus es bien peculiar, ¿no? Venus casi tiene el mismo tamaño que la Tierra, ¿no? La Tierra, y lo peculiar también que gira al revés, ¿no? Debe ser sí, visto, ¿no? sí, sí, sí. Yo estaba Y- leyendo, no sé, usted seguramente sabrá mucho más que yo, pero yo estaba leyendo que hace más o menos 750 millones de años, Venus, o sea, hay pruebas, o no sé exactamente si son pruebas, pero hay teorías de que Venus en ese entonces tendría agua y podría siquiera soportar vida. sí, Y ajá. No, sí. continúa, dime. No, o sea, estaba obviamente investigando para no llegar acá sin ninguna información. Bueno, lo que pasa es que la composición actual conocida de Venus es pues el 90 y tanto, 96% creo, de dióxido de carbono. Y lo demás de nitrógeno, 3%, y el cachito nomás que queda ahí están los vestigios de agua nomás. Entonces, la cuestión que llega a especular es lo que tú me dices, por ejemplo, yo recuerdo libros de la época de los 50, 60, donde tú ves la descripción de Venus, de la superficie de Venus, como si fuera un paraíso, ¿ah? Lo ves pues con árboles, con mares, así. Todo eso cambió con las primeras ondas. Que en la temperatura, en la superficie, ¿sabes cuánto es? Son más de 400 grados centígrados. Sí. Qué bárbaro, ¿qué es eso? Y después está la presión, que es inmensa, ¿no? La Que presión que es son, más o menos como si estuviera a 1 kilómetro debajo del mar. es bien, ajá, que son 100 o 90 atmósferas. Es bien alta la presión que hay. La primera zona que llegaron no duraron mucho. Sí, Se sí. apachurraron y se destruyeron. O sea, y es increíble, es una paradoja, digamos, literaria, ¿no? Porque Venus generalmente está asociado a la belleza, ¿no? Y ves que más parece un infierno, ¿no? Lo que está Sí, ahí, ¿no? sí, claro. Y eso suma los hallazgos nuevos ahí en la atmósfera venusiana, ¿no? Ya, pues, eso remata más la característica de Venus. Sí, hay muchos, incluso hoy en día que dicen que Venus es el hermano gemelo infernal de la Tierra, Así es, porque tiene características como usted dijo hace un segundo, bien hostiles, en relación a la vida como nosotros conocemos, por lo menos. exactamente. Pero, Sí. no, sí, sigue, por favor. No, lo que pasa es que me has hecho acordar que cuando tú dices vida, has dicho una frase bien peculiar, ¿no? Vida tal cual la conocemos. ¿Sí? La vida, por ejemplo, es un concepto bien peleagudo, ¿no? Todos conceptos en ciencia han ido evolucionando. Por ejemplo, tú sabes que antes, siglos atrás, se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y después cambiamos. Siempre hay una tendencia a creer que somos el centro, ¿no? Siempre va por ahí. Y después vimos que no, que es un planeta más alrededor del Sol y hay muchas estrellas que quizás tengan otros planetas, etcétera, y cambió, ¿no? Entonces, ahorita también hay una tendencia peculiar, ¿no? Si te pones consideramos vida, pues, vamos a exagerar un poco, ¿no? Aquí vamos a especular un poquito, siempre es bueno. Dices, vida, bueno, y es algo así orgánico, ¿no? Como esto, ¿no? Célula, ¿no? Carbono. ¿Y qué tal si podemos, quizá después de algunos años, quizá más antes,
encontremos que la vida, nuestro concepto de vida sea diferente, ¿no? Sea Claro. diferente. Puede ser que sean entes plasmáticos, hechos de plasma, organizados, ¿no? Entonces no voy a ser que nuestro concepto de vida es muy centrado en nosotros, en lo que vemos, muy miope se llama. Claro. No sé, el concepto sea mucho más amplio. Eso es interesante porque si lo aplicamos esto al artículo, solo estamos contemplando pues, el camino de los modelos fotoquímicos, ¿no? Químicos que podrían generar gas urbano o la vida tal cual la conocemos, en el caso anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Pero no voy a ser que exista un tercer camino, ¿no? El tercer camino, quién sabe, sería cambiar nuestro concepto de vida tal cual lo conocemos, ¿no? Sí, o sea, yo justo estaba... hace un tiempo estaba muy metido en esto Ah, que yo cuando entré a la facultad, una de mis opciones es que mi historia es graciosa porque yo salté el último año de colegio, porque me mudé de país y al final no hice el último año que tendría que hacer y al final no hice. Entonces tuve que elegir mi facultad o mi carrera en 2 meses. Y y, mis opciones eran periodismo, perdón, eran historia, filosofía o física. Y mm, a mí siempre me gustó mucho la física siempre fue mi materia favorita en el colegio. Obviamente que hoy en día si me preguntas algo yo no me acuerdo de nada. Y no hice, al final no fui a ni una de mis primeras opciones por varios temas, pero al final quedé en periodismo, que es un área que me gusta bastante porque puedo hablar un poquito de todo sin necesariamente ser especialista en nada. Y me da mucha libertad y es algo que me gusta mucho. Pero volviendo a lo que quería decir, era que hace un tiempo yo estaba muy metido en temas de astronomía y de la civilización como la conocemos y la vida como la conocemos. Y ajá, hay... me olvidé ahora el nombre del concepto, pero es el concepto de la civilización número uno 2 3 4 Y ah, sí, me imagino que sepas de lo que estoy hablando. Y sí. que ahora mismo estaríamos en una civilización 0,7. O sea, ni siquiera estamos en el tipo de civilización uno. Y pensar que posiblemente en algún lugar del universo exista una civilización número 2 ya es algo imposible para nosotros, porque no sabemos qué tipo de tecnología tendrían. Exactamente, exactamente, Y ni, exactamente. No, sí, dime. ni siquiera hace falta ir tan lejos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Duna, que es de ficción. Ahora me olvidé el nombre del autor. Pero ellos están 20.000 años en el futuro. Y eso ya es algo increíble, la tecnología que tienen. Imaginémonos, no sé, dentro de 1 millón de años. No sé ni siquiera si vamos a estar acá como raza humana todavía, dentro de 1 millón de años. Pero el tipo de tecnología que podría tener una civilización tan avanzada es totalmente ajeno a nosotros. Y, Claro. y siempre que pienso en eso, me acuerdo de algo que alguien una vez me dijo, un profesor una vez me dijo, que yo soy daltónico y Uh, yo no veo algunos colores. O sea, tengo problemas con rojos y verdes. Y mi profesor siempre me decía, mi profesor de biología de la secundaria, nunca me voy a olvidar, me decía, imagínate si hay algún otro tipo de ser en el universo que simplemente tiene un otro sentido que nosotros no tenemos. Y mm, nosotros simplemente ignoramos la existencia de ese otro sentido porque nosotros no podemos entenderle. Y es lo mismo con la vida. Nosotros buscamos vida basada en carbono en el universo. Pero no necesariamente la vida en otros lugares es basada en carbono. Pero bueno, ya me estoy divagando demasiado. no, no, pero es parte de la ciencia, es también es un equilibrio, como decía Carl Sagan, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, supongo sí, que sí, 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 conozco. conocidísimo. De hecho, él, en su último libro, ¿no? El mundo y sus demonios, que es fabuloso ese libro, ¿no? Fabuloso. Él dice justamente que los científicos tienen que estar en equilibrio. No pueden ser demasiado escépticos, porque va a haber una super verdad delante de ellos, y por ser escépticos, la despachan y la ignoran, ¿no? Pero tampoco puede ser súper creyentes en todo, ¿no? Porque si son súper creyentes, no van a discernir lo verdadero de lo falso. O sea, va a ser Claro. la misma cosa. Entonces necesitamos un intermedio entre esas dos cosas, ¿no?
Creo que va por ahí el asunto de la cuestión científica. No podemos también cerrarnos a eventos que podrían ser camino a grandes descubrimientos. Claro. Y ahora, ya dejando de divagar un poco, volviendo a Venus, ¿qué significa? Primero, las mediciones. Ellos encuentran un número de 0,5. No me acuerdo ahora exactamente la nomenclatura. Ajá. No, Sí. sí, lo que pasa es que recordemos que no es que hay una sonda ahí, ¿no? El sueño ahora es justamente a partir de esta noticia mandar una sonda que físicamente ahí in situ saque una muestra, ¿no? De la atmósfera, que ya hay algunas planeadas. La detección ha sido usando un radiotelescopio, ¿no? O sea, Ujú. así como tienen telescopios que van en la luz visible, hay telescopios, antenas grandes, digamos, que detectan en ondas de radio. Básicamente lo que se ha hecho es explorar Venus en esas ondas, ondas de radio. Y esas ondas, pues su tamaño de esas ondas es de tamaño cuánto, de 1 milímetro, ¿no? Por ejemplo, las de microondas, no se ha hecho experimento de microondas donde ponen una masa de marshmallow, la ponen y se ven como unas onditas. Las mides esas ondulaciones más o menos unos 10, 13 centímetros Ujú. microondas, pero aquí nosotros estamos hablando de ondas y le llamamos un milimétrico, 1 milímetro Sí, sí. Entonces, ese tipo de ondas son detectadas por instrumentos especiales. claro. Eso es por radiotelescopios, ¿no? Sí. Básicamente son dos, lo menciona a dos grandes equipos, ¿no? Sí, son dos, si no me equivoco, son dos los equipos de astrónomos que hacen este descubrimiento, digamos. Pero lo que me gusta es que, primero, evidentemente, Nature es una revista súper renombrada, ¿verdad? Entonces, tipo, evidentemente este experimento pasó por varias personas antes de que se publique. Y al publicarse, ustedes, tal vez acá en Perú, pudieran medir exactamente los tipos de... las mismas mediciones que hicieron ellos y sacar sus propios reportes. ¿O no es así? Se necesita, primero que nada, instrumentos. A ver, te explico. Necesitamos instrumentos que puedan detectar en esa parte. Y le llaman del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, el espectro electromagnético es básicamente son ondas de radio que depende cómo vibran, ahí tú ves. Si está en la onda del visible, por ejemplo, tú puedes ver el rojo. Si estás en la onda del microondas, por ejemplo, puedes hacer mover las moléculas de agua en, en tu microondas y calentarlo, ¿no? En este caso estamos hablando, en este caso, de ondas en el milímetro. Y te digo una cosa, esas ondas a ras del suelo, ni chance de verlo. Se necesita colocar instrumentos bien altos en la atmósfera, porque si penetran mucho, son absorbidos por nuestra atmósfera. Entonces, en el Perú se tienen radiotelescopios, pero no están, digamos, calibrados para esa parte. Para esa parte, el famoso submilimétrico. Los de Mauna Kea están a 4.000 metros de altura en el cráter ese extinto, Hawái. Ujú. Hablo de los que detectaron este. Sí, Y sí. los de ALMA, que están en Chile, la llanura Chagnato creo que es, ellos son pues un complejo de más de 60 telescopios, ¿no? Ahí. Ellos están a 5.000 metros de altura, ¿ves? 4.000, 5.000. En Perú se tiene una antena de radio de 32 metros, no sé, te contaré. Justamente el año pasado hicimos mediciones de metanol en 6,7 GHz. Entonces, allí, por ejemplo, sería cuestión de modificar el receptor y adaptarlo para que pueda medir en esa misma. Es como sintonizar tu radio, Ujú. solamente que esta radio tiene solamente una estación. Ahí en sí, tienes, hay que cambiarle, ¿no? Los Ajá. circuitos de recepción para colocarlo justamente en esa misma frecuencia, o sea, en otra banda, en otra radio, Claro, otra claro. banda de radio, y no lo tenemos todavía, pero ¿por qué no? Es posible hacerlo. El No, pero Instituto Geofísico y te tiene. pregunto como un total ignorante, ¿qué tan difícil sería modificar un telescopio, por ejemplo, el que tienen acá, para hacer ese tipo de mediciones? No, lo que pasa es lo siguiente, cuento. Cada banda, digamos, de observación, cada estación de radio, por así decirlo, necesita una antena adecuada. Este de 32 metros es adecuada porque quiere detectar cosas de 5 centímetros de tamaño. Imagínate una pelota de 5 centímetros rebotando en una antena de 32. O sea, piola, ¿no? ¿Sí? Sí. El telescopio es más grande que eso. Entonces, pero aquí estamos hablando de 1 milímetro. Ah, sí. Entonces, por eso, si te das cuenta, en el telescopio de Mauna Kea,
El telescopio, si no me equivoco, tiene 15 metros, claro, ¿no? Entonces, está más acorde a eso. Lo que se necesita es adaptar una antena, construir una antena de ese tipo, Ah, ya, ya entiendo. para hacer eso. Y también, no solo eso, sino construir el equipo detector. O sea, porque tú mueves cuando sintonizas una radio, bueno, en las antiguas radios, ¿no? Con condensador, movías ahí. Entonces también necesitas esa contraparte electrónica, el proceso de Claro, recepción. Bien. Y si a eso unes que tienes que colocarlo a gran altitud, porque si lo pones a ras del suelo en la playa, como dicen naranja, ¿no? Nada que ver, porque el de 1 milímetro es absorbido, antes de que ya se fue absorbido. Por eso te digo que hay que colocar el instrumento alto, ¿no? 4.000, 5.000 metros para claro, arriba. claro, Es entiendo. interesante. Sí, o sea, la verdad es que no tenía idea. El único telescopio que llegué a tener contacto en mi vida fue hace muchos años, Ajá, que tenía una clase que en mi colegio cuando eso daban clase extracurricular de astronomía bacán. y una vez nos fuimos a acampar en un lugar donde no había polución visual y vimos algunos planetas y eso fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, la verdad, porque Claro, imagino. ¿Y es, qué? claro, Es parte, es expandir un parte, ¿no? mundo. Sí, es parte de nosotros. A mí me parece hace ridículo que dice, oye, hay que enseñar astronomía. ¿No? ¿Para qué? Dice. Pero no se dan cuenta que nosotros tenemos eso como parte importante de nosotros. Desde que éramos hombres de las cavernas, pues, salíamos a ver el cielo, ¿no? A ver, a relacionar, mira aquí, mira, el sol a veces sale más para este lado, más para el otro lado, ¿no? Ahí vienen los conceptos solsticio, equinoccio, ¿no? Los antiguos peruanos incluso tenían, por ejemplo, el observatorio de Chanquillo, no sé si habrás oído hablar, el observatorio de Chanquillo, donde podían medir la salida y puesta del sol y establecer, digamos, una especie de calendario. Sí, Estamos hablando de algo que salió en Science, si no me equivoco, en la revista esta. Entonces, la astronomía forma parte de nosotros. Caramba, en Perú tenemos una otra moneda, ¿cómo se llama? el El sol, sol, ¿no? claro. Ni colmo. Necesitamos colocar eso dentro de nuestra currícula, incluso, porque es rico, es rica nuestra historia en la parte astronómica, Claro. más aún en el sol. Sí, es un... O sea, para mí personalmente siempre fue muy lindo todo el tema de entender lo que, no necesariamente solo lo que está acá, pero lo que está más arriba, ¿no? Y siempre fue algo, o sea, casi un amor platónico hoy en día, porque por más de que tuviera muchas ganas, me parece algo un poco lejos de mí hoy en día. Pero bueno, y lo que me refería es, claro, lo que dijiste, desde la antigüedad las navegaciones se guiaban por las estrellas. Eh, Hasta el año pasado creo que fue, me fui a Machu Picchu y vi el templo del dios Sol o del Sol. Y, y es Fabricante. sí, sí, y es muy lindo como toda la historia de la humanidad casi tiene una relación muy personal con las estrellas. Sí, y bien fuerte. Mira, y eso, mira, a veces es tan nuestro delante, como es lo obvio, a veces no lo vemos. Mira el día y la noche nomás. Mira cómo el movimiento de la rotación de la Tierra, día y la noche, ves que se ilumina y después se oscurece. Y nuestro organismo y toda la masa biológica se ha adaptado a ese ritmo, ¿no? Entonces, que es de carácter astronómico, ¿no? Caramba, ¿no? El día y la noche, ¿no? Y cómo nos afecta, ¿no? Haces todo la labor en tu día y llega un momento en que tienes que descansar y así. Mira, es un efecto astronómico en nuestra cara, ¿no? Pero Claro. digamos que lo pasamos así, no, normal. Quizás está exagerando, pero creo que me captaste la idea. Sí, 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 claro, entiendo. ¿Y qué significaría para la comunidad astronómica que realmente digamos que se confirme, hay vida en Venus? ¿Cuáles serían Uh, los primeros pasos? Mira, te digo una cosa, no sería tan chocante, aunque para algunos no. Y personalmente para mí no. ¿Sabes por qué te digo? Porque esta ya tiene tiempo el asunto. ¿Ah? Recuerda el satélite de los satélites de Júpiter, Europa, por ejemplo, que tiene una costra de hielo, ¿no? Y por ahí se han encontrado como grietas que se agrietan. Y Ujú. el paralelo de los geólogos terrestres al ver eso, dicen, no, debajo del satélite de Europa, Europa es un satélite de Júpiter, ¿no? Sí, Entonces se, ha, se han movido ahí como, sospechan que existe un mar debajo. Dice, mar, líquido,
líquido ahí, asocian rápidamente, ¿no? Claro. Vida y todo. Entonces, ya apareció por ahí una pista por ahí. La parte de metano líquido en Titán, la mayor luna de Saturno. También, líquido por ahí, ¿será que existen microorganismos, ¿no? Por ahí que adaptables, hay que ir a sacar una muestra. Entonces, cuando tú me preguntas qué significaría, yo diría que para algunos ya no sería tan chocante, digamos, ¿no? Al menos personalmente a mí no tanto, sería fabuloso, por cierto. Y ese es uno. El segundo punto que pienso que es importante, no sé si está un poquito fuera de tópico, pero voy a tratar de adaptarlo a tu pregunta, No, es el vos podés punto hablar de lo que quieras, sinceramente. de- sí, no, no hay problema, gracias. Es de la famosa problema de contaminación. O sea, ya lo debes haber visto. Por ejemplo, se han enviado tantas sondas a Marte que se tiene temor de que por ahí a la hora de hacer, tú sabes que tiene que ser el, el- la sonda tiene que estar súper, súper aislada para evitar justamente contaminar Marte con nuestros microorganismos. Claro. Pero justamente por ser microorganismos pueden alguna haberse ido de cómplices de zampón ahí en la sonda y haber llegado a Marte. Y quizás, y si es un extremófilo, tú sabes que hay microorganismos que pueden sobrevivir a características extremas, porque sabes que Marte no tiene campo magnético o muy débil, él llega el ultravioleta directo nomás, se zancocha cualquier cosa. Pero si ha llegado un extremófilo allá, por ejemplo, una bacteria que resiste a clima extremo, podría estar allá pululando. ¿Me entiendes Sí, sí, el sí. temor? Entonces, así también podrías, en el caso de Venus, quizás no tanto, porque no ha sido tan explorado, ¿no? Sí llegó las ondas Venera, la sonda rusa, por ejemplo, ¿no? Las primeras en llegar a la superficie. Entonces, de nuevo, ¿qué tanto significa esto de encontrar vida? Por supuesto que sería un impacto muy, pero muy fuerte, ¿no? Tú sabes que al carro se van a subir también, no solo la parte científica, sino también la parte religiosa, filosófica, las sectas que han abundado mucho en nuestra humanidad también van a adaptar. Subir o sea, tiene implicancia, la astronomía, por ser una ciencia básica, siempre ha tenido consecuencias a gran escala. Siempre, querramos o no. Cuando más profundices en la ciencia básica, más, porque está muy metido en nosotros, en nuestras creencias. Entonces va a remecer la parte de nosotros como creyendo que somos el único lugar, ¿no? Sí, Al yo menos. siempre tuve eso en mi cabeza de que ah, hace un tiempo, hoy en día creo que ya ni siquiera pienso así, pero hace un tiempo pensaba que si algún día se descubría ah, vida fuera de la Tierra, que muchas religiones iban a colapsar, porque justamente tienen ese que somos únicos, que somos los enviados de, bueno, cada dios que se crea. Ujú. Y siempre, por algún motivo, siempre me tuve esa idea de que posiblemente algunas colapsarían inmediatamente por un hecho de A más B. Pero hoy en día creo que no sería tanto así. O sea, estamos ya tan, creo que cercanos a la idea de que, bueno, en algún momento vamos a encontrar vida afuera. Ujú. Que creo que ya no sería así. ¿Qué crees? Sí, yo pienso que sí, pero me permite siempre bueno un poquitito especular un poco, siempre es bueno. Algunos dicen, no, los científicos no especulan, sí, solamente que no lo dicen. Solo- Primero especulan y internamente tratan de verificar y agregar una hipótesis y después llegan a la prueba y ya lo publican, ¿no? Pero en el fondo la intuición, la especulación, sin ser una especulación fuerte, digamos, fuerte me refiero que sin mucha base, siempre llega a ese resultado. Lo que a mí me gustaría realmente, o sea, personalmente, es una cuestión personal, digamos, es que se encuentre vida no como la conocemos. Ese sería el golpe brutal. O sea, imagina que encuentres que existen, tú vas a exagerar, ¿ya? Imagina que veas bolas de plasma que se autoorganizan y puedan encontrarse que tienen comportamiento cuasi, entre comillas, cuasi inteligente. ¿Ok? Ujú. ¿Qué es esto? Si yo siempre quise ver vida pues, en forma gelatinosa, en células, ¿no? Seres cuadrúpedos, bípedos, ¿me entiendes? Sí, O sí, sí. microorganismos. Pero de repente te das cuenta que no es así. Te golpeas pues, en la cara, pues, porque eso sí es brutal. O sea, Claro. si me gustaría algo, como un cambio de paradigma brutal sería ese. El que tú me dices de esto de Venus, que afecte, sí, pero ya es algo que ya se está viniendo, ¿no? Que sientes ahí ruido ahí, ¿no? Por ahí va el asunto, quizás.
Claro, claro, o sea, justamente lo que dice sería como, justamente como dijiste, un golpe brutal, de que el ejemplo que diste es maravilloso. Imaginémonos que en algún momento encontramos, tal vez incluso afuera de un planeta, o sea, vagando por ahí, Ajá. a una comunidad de seres o de cosas, o no sé ni cómo explicarlo, pero Bueno, que sean, que tengan un mínimo de autosuficiencia, digamos, de ujú, inteligencia. ujú, ujú. Sería, sería un absurdo, la verdad, que me estoy poniendo a pensar. O sea, sería un cambio. Y lo más gracioso sería que los que decían, los primeros que buscan vida en exoplanetas, dirían, uy, que ya metimos la pata nosotros buscando cosas ahí, biofirmas, ¿no? En la atmósfera, cuando lo primero que debimos haber hecho es buscar pues, en el esfera de plasma, por así decirlo, en nuestro ejemplo, ¿no? Claro. Ya metimos la pata, algo así, claro. Sí. Este ejemplo es solamente para enfatizar lo que la naturaleza, ¿has escuchado esa frase que la realidad supera la ficción? Entonces, básicamente, la naturaleza nos puede dar sorpresas mayúsculas. Claro. ¿Ok? Bueno, podría, que estar abierto, ¿sabes? Toda descubierta viene con una cola de suposiciones equivocadas. Y, y yo creo que cuanto más nos equivocamos, al final más cerca estamos de descubrir algo nuevo. Por Pero, supuesto que es verdad. Eso es verdad. pero no Y este sé. artículo tiene esa afán de dar ese manotazo. Mire, ¿qué está pasando acá? Entonces ahí ya, la gente comienza a ver, ¿no? Es importantísimo. Por ejemplo, yo lo veo que tiene dos caminos nomás ahí el artículo. O modelos están equivocados, ¿no? Porque ellos quieren explicarlo por procesos conocidos, ¿no? Pero ¿y qué tan brutal sería que un modelo geofísico y químico esté equivocado? Eso No, es que significa no que es tan toda nuestra ciencia estaría mal. No, justamente algo que dice el físico Richard Feynman, no sé si has escuchado hablar de él, es bastante conocido entre los estudiantes de física, y dice, lo más probable es que tu teoría esté equivocada. Siempre decía, ahora mira, ¿sabes a qué se refiere? No es que esté equivocada, sino que no involucra, no generaliza todos los casos. Por No es la ejemplo, verdad Newton, completa. tu teoría de Newton está equivocada, la de Newton está equivocada en respecto de que la gravedad es una fuerza, le ponen su flechita. ¿Por Sí. qué? Porque vino Albert Einstein, ¿no? Y él dijo, no, es una trayectoria. Hay un espacio-tiempo y la Tierra deforma el espacio-tiempo y tiras una manzana y la manzana sigue una línea recta en ese espacio-tiempo deformado. Nada que fuerza. Sigue una trayectoria más corta. Ujú. Y tú dirás, pero entonces Newton se equivocó. Sí, se equivocó. Pero, ¿acaso usas relatividad para predecir un eclipse? Nada que ver. Los astrónomos usan para predecir un eclipse, que es sumamente exacto, ¿no? Tú sabes, dicen tal fecha y ocurre, ¿no? Eh, no usan relatividad, usan solamente Newton. Y alguien dice, no, pero ¿para qué vino este entonces? Y, no, un momento. Lo que pasa es que, Pedro, ¿recuerda los GPS? Los Claro. GPS que están ahí arriba, debes haber leído, de saber que los GPS tienen que hacer una corrección fundamental. Los GPS tienen adentro un relojito, como un corazoncito que late diferente del corazoncito que está aquí a superficie de la Tierra. ¿Por qué? Si has visto Interestelar, te has dado cuenta de por qué. Sí, porque claro, la velocidad El, el tiempo. relativizada, no Ajá, me el acuerdo tiempo y los latidos ocurren diferente si lo comparas a distinta rapidez, ¿no? Claro, claro. Cuanto estás, cuanto mucho más cerca estás de la fuente, digamos, de la fuente gravitatoria, digamos, mucho más lento va. Sí. Entonces en la superficie, ese mismo relojito que está en el GPS puesto en la superficie de la Tierra va más lento. Y si lo subes, porque está en órbita para detectar, para hacer funcionar tu Google Map, ¿no? Cuando pides un taxi y ves su trayectoria, Ujú. si tú no haces la corrección de relatividad general, cada día que pase, cada hora que pase va a ir acumulando el error. Sí. Y tú no vas a creer que tu avión pues, esté equivocado en la trayectoria pues, 10 metros cada día, ¿no? En 10 días son 100 metros. Ojalá Y no. entonces, justo hay que hacer esa corrección relativista. A mí cuando conversamos así, nuestros patas decimos, oye, pero mira, ¿qué tal si hubiera sucedido al revés? Imagínate que Einstein no hubiera descubierto y que lo colocáramos los GPS arriba y de repente comienzan a ver que todos los Google Maps hacen un descalabro. Y sale el misterio de los GPS. ¿Por qué se están descalibrando? Sí. Lo que pasa es que el universo alternativo no nació Einstein, ¿no?
y no saben a qué se debe, ¿no? Y van a tener que hacer una investigación o sea, que difícil, así como lo veo, encontrarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué él lo encontró mejor? Porque él con lápiz y papel hizo, y ese es el poder de las ciencias básicas, comenzó desde digamos, bases, considerar construir toda una teoría de relatividad, ¿no? Claro. Nota que es un efecto inverso, vas de lo pequeño de Einstein a encontrar cosas más grandes. Ujú. Es la deducción y inferir, que es cosas diferentes. Es lo mismo, haciendo el paralelo acá también, lo del COVID también es algo similar. Han encontrado que el COVID tiene sus particularidades, pero están partiendo de hechos observables, ¿no? Para poder encontrar al final algo, ¿no? Cuando Einstein hizo al revés, nunca observó lo del GPS. Ujú. Él lo hizo Claro, al revés, desde lo más básico, consiguió generalizar y encontrar que sí iba a haber una distorsión. claro. De lo más básico fue lo más difícil. Sea, Y, nota esa diferencia, que es más o menos a veces la crítica que se le hace a los científicos de ahora, ¿no? Los científicos de ahora, quizás la mayoría, no todos, no hayan estado haciendo ciencia realmente todo este tiempo, sino quizá ujú. una distorsión de ciencia solamente a Que cosas están buscando directamente respuestas y no preguntas mejores. fundamentales, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo tengo, o sea, a mí siempre me pareció muy curioso cómo hacían, me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo hacían física o matemática compleja en ese entonces, ¿verdad? O sea, hoy en día tenemos nuestras calculadoras, Jesús Cristo, y que nos Sí. hacen todos por nosotros. Y yo tengo un amigo que está cursando física, hace la carrera de física, y dice que Uh-huh. después de un tiempo se lidia más con letras que con números. Y no sé qué tan cierto será, pero él me dice que sí. Y siempre me pareció muy loco. Imagínate tener que hacer un cálculo súper complejo a mano y que un tracito que hagas te puede salir totalmente mal el cálculo. Uh-huh. Y no sé, o sea, a mí siempre me chocó un poco esa parte. Sí, es que hay que decirlo, digamos, no todo era hacer la fuerza, cuando digamos la fuerza bruta del cálculo, ¿no? Que ahora acá sí la tenemos, sino también la fuerza importante de las deducciones, de la construcción, ¿no? De deducir cosas a partir de cosas más mínimas y construir. Como edificio, juntas A, B, la consecuencia de A, B y C, ¿no? Ujú. Y es otro MN, te da un P y juntas las deducciones, ya, entonces sale esto. Es como construir un edificio desde abajo, porque el edificio lo construyes desde abajo, ¿no? Claro, no empiezas construyendo el penthouse. Porque mucha gente confunde ciencia con tecnología. Tecnología es atacar un problema específico usando ciencia. Sí, Pero, o sea, necesitas la ciencia antes que la tecnología, o sea, la ciencia básica. claro. O sea, te pongo un ejemplo, el caso de Maxwell, ¿no? Con sus ecuaciones, digamos. Si él no hubiera dado ese camino de investigar los fenómenos electromagnéticos, no tendríamos Wi-Fi, no tendríamos nada de eso, ¿no? Y nota claramente que él él se basó en los trabajos de Faraday, no sé si recuerda, eso está en la serie Cosmos también, Sí, sí, en sí, la sí. última versión. Faraday hizo sus experimentos en una mesa, ponía sus imancitos, sus cositas eléctricas, y viene la reina ahí de Inglaterra, le dice, oye, con un afán así un poquito para fastidiar, oye, ¿para qué sirve esto? Le dice, o sea, como diciéndole, ¿para qué hace estas tonterías chiquitas? Y él le dice una respuesta que me gustó, le dice, Su Majestad, ¿para qué sirve un niño? ¿No? Ujú. O sea, él tenía bien, bien claro que ese es el nacimiento de algo, ¿no? Claro. Así como un niño. Igualmente, ¿no? Igualmente la ciencia tiene que ir madurando eso y llegar a... Entonces, se ¿Cómo llegó? podría... Mira la luz con sus cachivaches eléctricos a lo que tienes ahorita, a lo que estamos hablando, Claro, ¿no? claro. O sea, entonces no vaya a ser que nosotros nos estamos perdiendo, repito, perdiendo una ventana de descubrimiento solo y por la clásica pregunta que a veces hacen algunos, ¿para qué sirve esto? ¿No? O Ujú. sea, digamos, y para él le dijo, bueno, no lo sabía, ¿no? Pues no lo sé. Por eso le pregunté, le respondió, ¿para qué sirve un niño? Entonces no vaya a ser que hay otros Faraday por ahí que están en camino de algo, ¿no? Pero al no sobrevivir al modelo quizá administrativo de gestión, ¿para qué sirve esto? Si no me dice para qué sirve esto, entonces no vale, no te apoyo. O sea, no tienen esa visión, ¿no?
de esa, pues, me estás entendiendo, creo, Sí, sí, cómo sí, va. sí, sí. Y no estamos perdiendo, estamos sacrificando. O sea, matan al niño, matan al niño prácticamente, matan al niño antes de que avance, ¿no? De que pueda hacer su No, no, propia vida. es un proceso natural. O sea, Sí. yo me imagino pues, que un tipo de administración de gestión diga, ya, este trabajo, ya, dentro de el próximo miércoles tienes tu primera idea brillante, el viernes tu segunda, y el lunes publicas, ¿no? Una cuestión así. Ujú. Bueno, sí, o sea, la ciencia básica es un proceso natural, Claro. natural. Es un proceso Bueno, inquisitivo del propio ser humano, diría yo. exactamente. Y calzarlo en un método, no hay duda que un método de organización administrativo es fundamental, por supuesto. Para construir un puente necesitamos una secuencia, todo. Está perfecto. Pero un guante se parece a un pie, pero métete un guante en el pie, no da. Igualmente, ¿no? El proceso de gestión administrativo para un descubrimiento científico no puede ser calzado para el descubrimiento normal. Es un proceso natural, ¿no? Que toma su tiempo. Sí, Bueno, claro. mira hasta dónde hemos llegado hablando. No, sí, está Aparte, súper bien. Y me quedo con con la idea de que al final la tecnología es más bien una consecuencia de la ciencia. Es de la ciencia nace la tecnología y no al revés. exactamente, Y exactamente. fue justamente lo que estábamos hablando hace un ratito. De que entonces posiblemente algunos científicos, que incluso fue lo que hablé en el episodio pasado del podcast con el profesor Enrique León, que es filósofo y sociólogo, que muchas Ah, veces no estamos buscando directamente respuestas, sino mejores preguntas para poder llegar a nuestro objetivo final. las preguntas, son un claro camino a dónde llegar a nuevas ideas. Claro, por supuesto, no conceptos. Claro. Sí, perfecto. Y bueno, entonces, doctor, hablame un poquito de usted ahora, que yo estuve buscando varias personas para que me puedan hablar de este tema, justamente porque a mí, como te dije en el comienzo de la grabación, yo Ujú. siempre fui no sé si entusiasta es la palabra correcta, pero siempre me gustó mucho la ciencia, siempre fui muy ligado a la ciencia. Cuando yo era chiquitito, yo tenía mapas astrales, o sea, no mapas astrales, sino... ah, eh, Astronómicos, de las Sí, constelaciones. sí, de las constelaciones, exactamente. Y tenía atlas y cosas del ser humano. Siempre fui muy ligado a a la ciencia. Y muchas personas me dieron tu nombre. Y basado, o sea, quiero que me cuentes un poquito de tu carrera. ¿Cómo empezó todo esto para vos? Y caramba, a ver. Bueno, a ver. Bueno, yo más que todo, al principio, como todo joven, ya saliendo de la secundaria, siempre dije, ¿qué voy a hacer, no? Y siempre a veces la moda, ¿no? Mi época estaba ingeniería electrónica, esas cosas, ¿no? Y ya había tenido mis pininos con cosas electrónicas por acá, tú sabes, del tío, del papá, cositas, armar cositas. Y bueno, electrónica, ¿sabes? Pero te digo que en el fondo pasó algo, ¿no? El año 1986, si lo recuerdas, es muy famoso astronómicamente. ¿Por qué? Por el cometa Halley, ¿eh? El cometa Halley, ¿te acuerdas? Uno de sus regresos de cada 76 años, el último había sido 1910, y tuvo un alboroto, pues, acá en Perú, pues. Cantidad ahí de gente con un telescopio. Yo también me fui con un pequeño telescopio a Marcahuas y siempre lo tuve como un hobby. Pero a mí me sorprendió mucho cuando ingresé a la universidad y no ingresé a mi opción que yo quería. Dije, no me voy a salir, yo quiero ingeniería electrónica. Y vi que existía un grupo de astronomía de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y ahí, mira que sortearon un plano, y el plano que sortearon de la posición del cometa Halley en cartografía de una esfera celeste, justo me lo gané yo. Yo que raramente me gano, ¿no? Y justamente fue fabuloso, ¿no? Para mí, saber más que todo que el regalo que ve que existía un grupo de estudiantes que libremente, que resalto, ¿no? Libremente formaron un grupo de astronomía. Tenían una pequeña computadora de 8 bits, no sé si conoce la Sinclair Spectrum, una muy antigua,
y hacían programitas de computadora y me pareció fabuloso eso, ¿no? Y poco a poco me fui enamorando de eso y acabé en física y vi que realmente era física, era lo que realmente quería. Hasta dije, no, a lo mejor si hubiera sido electrónica me hubiera cambiado a física, como que sí que hay algunos que lo han hecho. Y fue por ahí, ¿no? Eso unido también a la moda que había en esa época acá, de que estamos llenos de revistas esotéricas, ¿no? Mm. De ovnis, fenómenos paranormales. Entonces, un poco me gustó ese tema, pero fui cambiando también a la parte científica, ese contraste entre los dos bandos. Siempre estuvo entre los dos y bueno, opté por física. Básicamente por ahí fue el asunto, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que me identifico bastante con tu historia porque yo también siempre fui muy de revistas esotéricas, incluso en Brasil existe una que se llama Mundo Extraño, Uh, que justamente habla sobre estos... O sea, es una revista, la verdad que es para jóvenes, ¿verdad? O sea, es para adolescentes. Y habla mucho sobre historias de serial killers famosos, de ciencia, habla de biología. Y ajá, es una revista súper completa, la verdad, y me encantaba. Y cuando yo vivía en Brasil, hace muchos años, caramba. las compraba todas las semanas, ¿verdad? Porque salía una vez por semana. Y yo todos los lunes me guardaba la mitad de mi dinero del almuerzo del colegio y me iba a comprar mi revista. Ahí está, sí. No, Y es eso. Y ojo, ojo que hay un punto importante. Debería haber algo equivalente a eso, porque para saciar a los jóvenes y a los niños, ¿no? O sea, debería. Carl Sagan decía, ¿te acuerdas? Que es increíble que exista columnas diarias en los periódicos de astrología y no existan columnas diarias de astronomía, o de ¿no? ciencia más bien, o sea, O sea, sí, claro, sí, él hacía el ejemplo por astronomía, por su pasión, pero como tú dices, de ciencia, ¿no? Que al menos uno, y que, claro, algunos dicen, no, pero la gente prefiere más fácil, no, ver la noticia de un duende o de una nave espacial que ver un procedimiento fotoquímico, o, ¿no? Fotoquímico o fotofísico en la nube de Venus, por ejemplo, ¿no? O ujú, sea, parece un lado más excitante que el otro, cuando en verdad la ciencia, si lo das de cierta forma, es increíble, es increíble. Y es una cuestión también de que no se dice eso, ¿no? Voy a aprovechar eso para decir, tú has escuchado de los... Ay, el celular, que no tiene. Recuerdas que ujú. un tiempo tenía antenas, ¿no? Sí, ¿Recuerdas? sí, Pero ¿por qué sí. no tiene antenas ahora? Debería tener más, ¿ah? Porque necesitas tú, ¿no? Para mensaje de texto, para tu radio, bueno, para radio, bueno, es inevitable, para la parte de internet, porque hay varias frecuencias. ¿Sabes por qué no tiene? Porque realmente tiene una, solamente que es una con modelo fractal, debes haber escuchado los fractales. Sí, O sea, sí. tú puedes decirle a alguien que tiene dentro del celular un fractal ahí dentro, un cuasi fractal prácticamente. Y eso es desconocido. O sea, este celular que de toda la vida que uno tiene aquí, es como yo tengo acá, tiene cantidad de cosas ahí que en su momento fueron completamente ignoradas. El tipo de fractal Mandelbrot, si no me equivoco, murió hace unos años, cuando él dijo, ah, no, hay una nueva geometría en la naturaleza. Geometría, oye, pero ¿cómo es geometría? ¿Tú eres Einstein acaso? Einstein es de las geometrías euclidianas. No hay otra. ¿Cómo que hay otra? ¿Sí? Hay dimensiones que no son enteras, son fraccionadas, como que una dimensión, dos dimensiones. Hay dimensiones 1.5 Ujú. entre una línea y un plano. ¿Qué es eso? Y dice, no, mire, y comienza busca en la literatura, es excitante esa parte, bacán. Por eso te digo, ¿no? Es bacán que los fractales, al final unos ingenieros encontraron que utilizando el modelo fractal para antenas, se evitaron la cuestión de las antenas y en un solo lado de tu celular tienes una antena fractal. O sea, lo que quiero oír que cosas en principio que eran inútiles, como la de una invención matemática de fractal, Ujú. me imagino a Van der Rohe diciéndole otra vez, ¿para qué sirve eso? Sí. Cuando en verdad ahora sí, ya Y pues el ahora niño no se es un algo, adulto, hombre, y ahora es esto, ¿no? claro, no es ¿No? algo esencial. Él no lo sabía. Y es así, el respeto por un proceso natural de creación científica a veces es pateado por un modelo quizás de gestión administrativo que no puede ser aplicado al proceso creativo. Mata al niño. Claro. Sí, y es justamente, incluso ahora me hiciste acordar de algo, que mi familia siempre creyó que yo iba a ser médico, cirujano incluso. Porque aparte de que toda mi familia o sea, son médicos, yo cuando era chiquito me iba a la casa de mis tíos, que ya eran más viejos,
y ellos tenían las enciclopedias viejas que Uh, utilizaban en sus carreras cuando se utilizaban. Y yo me pasaba horas y horas leyendo las enciclopedias. ujú. Y me encantaba, y me encantaba. Y siempre, desde chiquitito me gustaban mucho los dinosaurios, ¿verdad? Creo que a muchos niños les gustan los dinosaurios, pero Sí. creo que mi término con los dinosaurios tardó más de lo normal, digamos. Yo Ok. estuve medio obsesionado con los dinosaurios por mucho tiempo. Y hasta hoy soy. Y hace un tiempo o sea, tuve la oportunidad de ir a un museo de historia natural donde habían esqueletos casi completos y fue una de las experiencias más fascinantes de mi vida. Y lo que dijiste es muy cierto. Muchas veces hace falta influenciar a los jóvenes de que tengan ese amor por la ciencia que hoy en día a veces no veo tan presente. Y no sé, o sea, yo parezco un abuelo hablando, pero la verdad, o sea, tengo No, no, 19 años y soy uno más, pero no, pero tú lo tienes, por la forma que me acabas de decir, tú lo tienes, quedarte ahí tiempo buscando en las enciclopedias y todo eso. Sí, sí, esa es parte, yo también, muchos de nosotros, yo también me incluyo, estuve en la época que no había internet, ¿no? Quedarme viendo y esas cosas, buscando esas. Lo que pasa es que ahorita todo, tenemos una avalancha de información, ¿no? Entonces se diluye mucho, ese es tema con muchos, debes haberlo escuchado, ¿no? Tanta información no te da tiempo de procesar todo, ¿no? Antes el asunto era más lento, ¿no? Las cartas demoraban, ¿no? Antes te daba tiempo de digerir, de profundizar, ¿no? ujú, Ahora no tanto es así. Deberíamos profundizar en los temas. Quizá se cumple eso de la frase que menos es más, ¿no? sí, Porque puedes profundizar con mucho más profundidad. sí, entiendo. Y usted termina su carrera acá en la uni y se va a Brasil, ¿es correcto? ¿O me estoy Sí, confundiendo? sí, sí, es verdad. Estuve un tiempo en la universidad, bueno, trabajando como jefe de prácticas, esas cosas. Y se dio la oportunidad del posgrado, ¿no? Allá afuera. Varios de mis compañeros, o sea, no fui el único. Fuimos ahí, claro, me fui a Río de Janeiro y ahí hice pues la maestría y el doctorado también. Pero lo que me gustó de allá es que vi que había un observatorio antiguo en Río de Janeiro. Digo, pues ese observatorio es antiguo. ¿Quién lo trajo? No sé. El equivalente, lo trajo allá, tú sabes, ¿no? El equivalente, allá fue el asunto de los portugueses, ¿no? Ujú, Pero segundo. Resulta que uno de esos, digamos, reyes o virreyes en Brasil tenía una afición, que era la astronomía. sí, O sea, trajo su afición allí. Es como si un virrey acá español tuviera una afición científica y hubiera construido algo científico. ujú, En Brasil aconteció eso, por ejemplo. Y eso me pareció sumamente simpático. O sea, ahí no se lo tienen ahí empotrado la cuestión de astronomía o una ciencia básica, por decir una, que está allí, ¿no? sí. Y no sé, o sea, la verdad es que estoy fascinado con nuestra conversación porque me gusta mucho todo este tema de como te dije, ¿no? De ciencia, de conocimiento. Y Claro. te quería decir muchísimas gracias por haber conversado conmigo. No, gracias a ti, porque hay cantidad, como digo, de temas para hablar, porque creo que se ha quedado corto ahí, ¿no? Sí, De justamente nos quedamos cortos de tiempo para la cantidad de cosas que yo te quería preguntar hasta de manera personal. no, Pero entonces es muy posible que en algún momento del futuro te vuelva a invitar para hablar un poco ok, más sobre más temas. Y no quieras ahí. espero que te haya gustado y espero que los Sí, oyentes hayan disfrutado de esta conversación, porque yo sí disfruté mucho. no, Entonces, doctor, si tiene alguna última no, cosa que le no, gustaría decir. ante todo para felicitarte, ¿no? Y digamos, confesar tu gusto por la ciencia. Te considero científico, porque créeme que algunos también científicos no son, no todo el mundo es como dicen que es, ¿no? O sea, a veces necesitamos más impulso creativo, curiosidad, ¿no? Porque tienes a veces una avalancha del sistema que te dice, hace esto, el otro, y no se hace esto, ¿no? Ujú. Entonces, quizá hay que ser un poco rebeldes en cada área, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú lo eres también. Pues, bienvenido a la existencia. Muchas gracias, de verdad. Y sí, o sea, esto de comunicar ciencia siempre fue al final uno de mis objetivos de vida. Tengo varias personas que admiro mucho, que
hacen eso. O sea, Bacán. Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Kyle Hill. Hay varias personas que al final son comunicadores de ciencias. Y espero algún día poder llegar a ser suficientemente relevante en ese tipo de aspectos también. Me falta mucho estudio, me falta mucho recorrido, como algunos dicen, pero algún día voy a llegar a donde quiera. Lo estás haciendo, estás avanzando. Esto es bueno que tengas esta iniciativa, que necesitamos en este planeta, básicamente. Ujú. Bueno, doctor, entonces muchas gracias. Quédate un segundito más que te voy a agradecer ya después de haber grabado. Y Ok. hasta la próxima. Entonces. Nos vemos, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo.